Buenas, bienvenidos a Disperso Tiempo Escaso, un podcast que se graba, para cerrar la temporada de la forma más inteligente posible, o tal vez no. Como veis, como podéis escuchar, este podcast se está grabando por la calle, porque es el momento que tengo para dedicar a esto. No ha habido oportunidades antes y ahora es el único rato que he conseguido sacar. En cualquier caso, sí que quería cerrar de alguna manera esta temporada y ponerme al día más bien, con respecto a la opinión sobre la inteligencia artificial. Porque muchas cosas han cambiado desde la última vez que hablé por aquí de este tema. Así que acompañadme y vamos viéndolo. Como os digo, hace tiempo hablé de la inteligencia artificial y en aquel momento llamaba neoluditas a aquellos que querían etiquetar todos los contenidos que tenían o de alguna forma se habían generado a partir de la inteligencia artificial, o más bien querían lo contrario, etiquetar claramente todos aquellos contenidos que no tenían la participación de inteligencia artificial. La etiqueta hecho por un humano, ¿no? Una forma de indicar que ese contenido era un contenido libre de IA y por lo tanto de alguna manera más puro. Es curioso porque pasado todo ese tiempo me encuentro un poco más cerca de las filas de los neoluditas que de las filas de los que de las filas de los entusiastas de la inteligencia artificial. Y es que muchas cosas, como decía al principio, han cambiado. A ver, vamos a repasar la chuleta. Por un lado está el tema de la popularización. La inteligencia artificial se ha popularizado y no hablo simplemente de que ahora cualquiera utilice ChatGPT más de lo que habla con su pareja, por ejemplo. Hay algunos que tienen conversaciones más largas y más interesantes con el chat que con cualquiera de su familia. No solo por eso, tampoco es porque se utilicen mogollón la herramienta de generar imágenes, y de hecho este año ha sido el de la tendencia de los dibujos hechos con Ghibli, que me ha sorprendido, aunque a lo mejor no debería haberlo hecho tanto, encontrarme con que varias personas tenían de fondo de pantalla de su ordenador precisamente una imagen de su familia hecha de esta manera, al estilo Ghibli, y eso era lo que todos los días les saluda cuando encienden su ordenador. Así que eso obviamente son ejemplos de popularización. Pero si hay algo que me ha demostrado hasta qué punto la inteligencia artificial se ha imbricado en nuestras vidas y ha sido adoptada con total naturalidad por las nuevas generaciones, eso es el brain rot italiano. Para los afortunados que no han tenido que descubrir esto y que seguramente no tengan niños en edad escolar, el brain rot italiano son una serie de vídeos cortos que se han hecho que mezclan una cosa y le ponen atributos de persona. Por ejemplo, una naranja, pero le ponen cuerpo de una persona super mazada. O un tiburón con 4 piernas o con 6, no estoy seguro. Creo que más o menos la tendencia la veis. Y encima los nombres de esos elementos pues tienen unos nombres bastante raros. Sahur, que no sé si he dicho todos los tun necesarios, pero ese es el nombre de uno de ellos, por ejemplo. Y como os decía, ese tipo de elementos de inteligencia artificial, que además esos nombres están locutados con una voz de inteligencia artificial, estas imágenes están hechas por inteligencia artificial, esas imágenes se han convertido en vídeos con movimiento hechos con inteligencia artificial, y eso ha calado profundamente en las mentes de nuestros niños
que los han aceptado sin ningún problema y sin ningún negamiento. He visto juguetes, he visto videojuegos, he visto de todo alrededor de esto que podemos decir, sin temor a mucho equivocarnos, que tampoco ha necesitado un gran esfuerzo de marketing, ni de inteligencia, ni de creatividad para lanzarse. Es un fenómeno totalmente viral y que ha funcionado espectacularmente. Sí que es verdad que hay muchos de estos fenómenos, muchos fenómenos parecidos, que a lo mejor no han tenido tanto éxito. Y es que, claro, el tema de la inteligencia artificial y la generación de este tipo de contenidos se basa en esto, en que precisamente puedes generar un montón de contenido al estilo de spam, inundas con muchísimo contenido, y con que solo 1 o 2 de ese millón de contenidos que has generado triunfe, ya has rentabilizado todo el esfuerzo que has hecho. Claro, eso si no cuentas todo el posible daño, etcétera, consumo energético que ha llevado este trabajo. Vale, volviendo sobre este tema. Como os decía, otro tema que se ha demostrado con la IA y que se ha podido comprobar es el tema de que el trabajo que hace es el trabajo de una persona mediocre. Sí, creo que la mayoría de nosotros podemos admitir que el trabajo de estas IAs es mediocre, no es el trabajo de un genio. Esto sobre todo viene a cuenta de un comentario que ponía Lacorte, un periodista, que decía eso precisamente. Su teoría era que las IAs sobre todo reemplazaban a la gente que hacía un trabajo mediocre. Pero claro, ¿qué ocurre? Que la gente que hace un trabajo mediocre es la mayoría de la gente, realmente genios, y su contrario, gente desastrosa, pues a lo mejor son los menos. Pero en la campana de Gauss la mayoría de la gente está en el punto medio. La mayoría de nosotros somos mediocres porque sí, porque es así. Entonces, su teoría era que esto iba a provocar que mucha de esta gente ya no fuese necesario, mucho de este trabajo de esta gente mediocre fuera sustituido por el trabajo de la inteligencia artificial, y que ahí es donde iba a haber el problema, en el hecho de que todos estos mediocres, todas estas medianías iban a ser sustituidas y solo iban a quedar la gente que fuera espectacular, la gente que fuera especialmente brillante, y bueno, los desastrosos. Pero bueno, a esos directamente tampoco es que los queramos, ¿no? Bueno, personalmente considero que hay un error de planteamiento ahí, y es que sí que es cierto que las IAs generan un trabajo mediocre, generan un trabajo medio, en la mediana, precisamente por su misma naturaleza. Son herramientas estadísticas que lo que consisten es en aproximar a la función más mediana, precisamente. Así que tiene sentido que lo que generen sea mediocre. Pero cuando la Corte considera que la mayoría de la gente es mediocre y que por lo tanto va a ser sustituida, hay una cosa que creo que no considera, y es que la mayoría de la gente no quiere ser mediocre y se esfuerza por ser mejor. Y estas IAs, precisamente, y el uso de ellas puede hacer que llegues al punto de hacer las cosas de forma mediocre más rápido. Lo que hemos dicho siempre, que las IAs, por lo menos lo que yo siempre he intentado defender, que las IAs no deberían de ser un sustitutivo de la gente, sino un potenciador, algo que proporcione la capacidad de hacer las cosas más rápido. Entonces, si conseguimos que las IAs nos permitan llegar a ese punto medio más rápido, a ese punto, hacer la base del trabajo, llegar a esa capacidad de trabajo media con más rapidez, digamos que los refinamientos, el poder llegar, ese cambio, eso que hace que cambie algo de ser algo medio a algo sobresaliente, bueno, pues está ahí, y ese está en la mano de la persona que está utilizando la IA. Así que de esta forma podemos pasar de que la IA
sustituya a toda la gente que es mediocre a que la IA ayude a convertir a mucha gente que es mediocre a gente espectacular, ¿no? O por lo menos brillante. Es una forma, creo que más positiva de verlo que la de pensar que todos vamos a sustituir por IAs y que esto es el gran hecatombe. En fin, volviendo al tema de las IAs, sí, este año ha sido el año de la explosión en el tema de la programación. Ya desde antes se venía utilizando, pero por lo menos para mí, o por lo menos en el entorno en el que yo me muevo, este ha sido el año en el que realmente se ha empezado a disponer de herramientas totalmente funcionales, de entornos totalmente centrados, como por ejemplo Cursor, de IAs especializadas en el tema de la programación, como pueden ser Cloud o Gemini 2.5 y otras más específicas, ¿vale? Y eso para nosotros, programadores informáticos, que podría parecer un riesgo, creo que puede de nuevo dársele la vuelta y verse como una oportunidad, porque al final vamos a ver, nuestro trabajo lleva amenazado desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo se dice que las herramientas cada vez vendrán y eliminarán a los programadores. El open source llegará y ya no necesitaremos pagar a los programadores. Y ahora la IA llegará y acabará con los programadores. Pero no ha ocurrido. Lo que sí que ha ocurrido es que tenemos una base más amplia sobre la que trabajar, una mejor base sobre la que trabajar. El hecho de que se haya, por ejemplo, con el open source, se hayan popularizado ciertas formas de programar, de trabajar en público, de liberar rápido, etcétera, de trabajar a la vista de todos, en general ha sido beneficioso y ha mejorado la calidad del software. Y de nuevo, pues con la IA ocurre un poco lo mismo. El tema de tener todas estas herramientas que parecen maravillosas y que seguramente para muchos jefes les haga chiribitas en la vista, pensando en todos los sueldos que se van a ahorrar, pues bueno, a lo mejor no son tantos. Porque de nuevo volvemos a encontrarnos con la situación en la que la IA te proporciona una solución, pero que no es la mejor solución. Y otra vez es el toque maestro de la persona el que vuelve a hacer que sea mejor, que pasemos de de una medianía a algo potente. De hecho, en el caso de la programación, que me toca más de cerca, una cosa que sí que también he detectado es el hecho de que las IAs pueden dar una apariencia de funcionamiento muy correcto, muy bueno a nivel cuando hacen cosas específicas, pero en el momento en que te quieres hacer algo general, pues las IAs no tienen ese conocimiento, no tienen esa visión global y acabas teniendo una situación en la que te han puesto algo que está a medio hacer, ¿vale? Que, bueno, no está a medio hacer, sino que a lo mejor en una parte del código lo he hecho de una forma, en otra parte de otra, y no hay una coherencia, un funcionamiento conjunto, una arquitectura, es la palabra, que demuestra que se ha entendido lo que se quiere hacer, que se hace bien y que luego es mantenible y luego se puede seguir utilizando y desarrollando, ¿vale? Por eso iréis a muchos programadores y a mucha gente relacionada con la informática a decir que el tema de la IA está bien, pero que que a lo mejor si hacemos las cosas con IA, luego tendremos mucho más trabajo de mantenimiento para arreglar todo lo que haya hecho a medias esa IA de la que hablamos. Muy bien, y por acabar un poco ya, y después de haber hecho un poco las paces con los neoluditas, comentando que me encuentro en una posición un poco más cercana a ellos, o sea que no soy un mega fan y redento de la IA, pues ahora les voy a dar dos palos y van a dejar de hablarme, porque por otro lado, en esa parte, ya sabemos todos, la IA tiene ese pecado original, que es haberse alimentado de obras con derechos de autor, obras sin ningún tipo de permisos y saltándose todas las leyes y toda la ética. Pero el caso es que lo han hecho, y como lo que considero es que ocurre pues como con
con la famosa caja de Pandora, que una vez abierta no podía ser cerrada. Pues aquí nos ocurre algo parecido. Entonces, al respecto de eso, lo que sí veo es que a medida que la IA se convierte en algo más persuasivo, más pues que está en todas partes, que todo el mundo la usa, que hasta tu abuela puede haberla utilizado en un momento dado, aunque no se haya dado cuenta, cuando incluso me he encontrado pegatinas anticapitalistas hechas con dibujos de ella, pues resulta difícil de defender la situación, pues eso, la posición radical, la posición de no a la IA en todos los aspectos. ¿Y qué ocurre? Que claramente esas posiciones se radicalizan aún más, llegando al punto de convertirse casi en una secta anti-IA, en la que aquel que no cierra y no rechaza taxativamente la IA y absolutamente y sin ningún tipo de duda, pues se convierte en el enemigo. Tenemos al enemigo en casa y esa persona, por decir que la IA a lo mejor tiene algún tipo de uso, que no sé, vi a gente peleando y boicoteando un bot en Telegram que se dedica a describir una imagen. Tuvo que salir su creador a defender que el consumo energético de ese bot era ínfimo y que de hecho el boicot que se le estaba haciendo a ese bot estaba causando un consumo energético infinitamente mayor que el que pudiera estar haciendo el bot en sí mismo. Pero ese es el problema, los radicales no se paran a pensar razones, simplemente defienden una idea, sea la que sea. Bueno, esa es la situación a día de hoy con respecto a lo que yo considero de la IA. Hay mucho que todavía tengo que investigar, hay mucho que tengo que ver. Mi vida va a estar muy relacionada con la IA, me temo, a corto o medio plazo. Así que más adelante volveremos a darle una vuelta a esto y a ver cómo sigue el tema. Gracias por haber escuchado, gracias por haber estado ahí esta temporada. Ya sabéis que yo llevo las cosas como puedo. Debería haber esto en junio, julio, pero bueno, aquí estamos, finales de agosto. Espero no tardar mucho en volver con la nueva temporada. En septiembre estaré por el Cañas y Podcast. Si alguno estáis por ahí, saludad. En octubre estaré en las JPod de nuevo. Si alguno estáis por ahí, saludad. Además, tendré la magnífica oportunidad de hacer un chulísimo taller con David Marzal sobre podcasting 2.0. Todos los que podáis estar, ahí os espero. Y poco más. Supongo que apuntaré este podcast a los premios de la asociación. Manteneos atentos a las redes sociales y diré si alguno quiere votar por él, adelante, sin ningún problema. Se agradecerá el voto. Y poco más. ¿Alguna novedad para la temporada próxima? Alguna habrá, no os preocupéis, ya las iré desvelando. Espero que lo que queda de verano lo paséis bien y muchas gracias por haber estado escuchando este tiempo. Y ahora, aquí acaba este episodio del podcast, que hasta ahora estaba en mi cabeza y que ahora está en la de todos vosotros. Así que tratadlo bien y compartidlo si os ha gustado. Podéis encontrar los medios de contacto y formas de suscribiros al podcast en tiempoescaso.com. Si utilizáis un podcatcher compatible con Podcasting 2.0, además veréis un enlace para poder comentar el top de este episodio o directamente en las notas tenéis también el enlace. Y nos escuchamos pronto. Querida vampirina, cuéntame qué es eso del Cañas y Podcast.
Pues querido Vampi, es un evento donde nos reunimos el próximo 27 de septiembre diferentes podcasters y oyentes para, además de conversar y conocernos, asistir a podcast en directo, organizado por el gran Julián del podcast Los Últimos de Filipinas. Habrá podcasts en directos como el de Bobaina Podcast, los archivos secretos del Dr. Orlov y además un crossover de Frente al Cliente versus Una Estrella Podcast. El Cañas y Podcast segunda edición tendrá entrada gratuita, tanto a podcaster como oyentes, así que no tienes excusa para no asistir al evento en La Caníbal, fábrica de cervezas en calle Julián Camarillo, número 19, Madrid. Para más información podéis acudir al grupo de Telegram de Cañas y Podcast, ahí en la segunda edición. Y por si no lo he dicho antes, ¡es gratis!